Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica del Centro de Capacitaciones Galenos, Gabriela Godoy. De antemano agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en la ponencia. El día de hoy tenemos el curso de proteína C reactiva procalcitina en las unidades de urgencias, a cargo de la ponencia de la licenciada farmacéutica bio Danitza Álvarez. Antes de comenzar, les daremos algunas recomendaciones para una buena ponencia. Por favor, a todos los participantes mantener sus micrófonos apagados, a menos que la licenciada requiera su participación. Si requieren lo que es la grabación, el certificado de estudios o el material de estudios, por favor comunicarse a los números que dejaremos en chat. Y por último, si tienen alguna duda, se resolverá al final de la ponencia. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a la licenciada. Licenciada, buenas noches. ¿Cómo se Bien, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Espero que hayan tenido un día muy bueno. Y bueno, como sabrán, mi nombre es Anixa Álvarez León. Soy bioquímica farmacéutica, soy de Bolivia. Y bueno, estoy contenta y más que agradecida por estar en este curso taller. Bien, como sabrán, este curso es realmente interesante y por supuesto también que hemos preparado un material que espero que les sirva para que, bueno, vayamos interactuando, ¿no? Bien, vamos a empezar compartiendo pantalla para poder dar finalmente inicio, bueno, dar inicio con el programa que tenemos para el día de hoy. Esperen un momentito. Ahora sí. Bien, como saben, esta ponencia habla acerca de la proteína C reactiva, de la procalcitonina en las unidades de emergencia. ¿A qué se debe la importancia de estas dos pruebas? ¿Cuáles son las características de estas? Y la combinación en cuanto a la detección de algunas patologías o situaciones en los mismos pacientes es lo que se va a abordar el día de hoy. Por supuesto, como vamos a iniciar hablando acerca de la proteína C reactiva, de la procalcitonina, las características que conlleva cada una de estas pruebas. Muy bien, y antes de iniciar me gustaría aclarar, o bueno, dar algunas recomendaciones también, ¿no? Si me llegan a escuchar un poquito bajo, me lo hagan saber para poder dar una solución pronta a la clase y de esta manera también tengamos un mejor aprovechamiento. De igual manera, si se pierde la imagen y demás, me lo hacen saber, por favor, para poder tener una solución, ¿no? Buscar una solución y así, bueno, eh, mejorar la interacción. Ahora sí, iniciamos con esta ponencia y vamos a, por supuesto, hablar en primer lugar de la proteína C reactiva. ¿Qué es esta prueba? Para empezar, la proteína C reactiva, como sabemos, es una proteína inespecífica de fase aguda, utilizada como una medida de la inflamación. Entonces, los fenómenos de fase aguda comprenden cambios bioquímicos inespecíficos en respuesta a diversas formas de daño tisular por infección, inflamación o también por neoplasia. La cuantificación directa de proteínas producidas durante los fenómenos de fase aguda es un método más que fidedigno y, por supuesto, confiable. De estas, la proteína C reactiva, también se la vamos a denominar entre siglas con el nombre de PCR,
es la más difundida y la más accesible para el clínico. De hecho, esta misma prueba es fácil de poder realizarla y tenemos dos variantes, ¿no? Tenemos la proteína C reactiva como tal y también tenemos la proteína C reactiva o el PCR ultrasensible, que en sí ambos tienen las mismas características, sin embargo, lo que difiere de una a otra es, por supuesto, la sensibilidad, ¿no? Que estas van a tener una con otra. La proteína C reactiva, recordemos que fue la primera proteína de fase aguda descrita y el nombre deriva de su capacidad para poder precipitar al polisacárido somático C del Streptococcus pneumoniae. La proteína C reactiva también forma parte de la inmunidad innata y su síntesis es inducida como respuesta al daño tisular por infecciones, inflamación o neoplasias. Por esta misma manera, cuando acuden pacientes a urgencias, a centros médicos, a clínicas, a consultas, cuando tienen estas características, ¿no? Fiebre, dolores, es muy común pedir esta misma prueba de la proteína C reactiva porque es un indicador del inicio de la fase aguda. La síntesis de proteína C reactiva depende únicamente de la concentración de mediadores inflamatorios producidos en el sitio de daño que llegan al hígado. Y por lo tanto, sabemos gracias a esto que un valor normal de proteína C reactiva no necesariamente indica ausencia de inflamación. Es un dato que tenemos que tomar en cuenta también. Ahora, cuando la proteína C reactiva es menor a 10, se traduce en procesos inflamatorios leves, como por ejemplo gingivitis, angina o ejercicio vigoroso. Estas son las características más comunes del por qué se tiene ese mismo resultado. Sin embargo, cuando hay unas elevaciones moderadas, estamos hablando de 10 y 100 miligramos por litro, se encuentran justamente presentes o como sospechas el infarto agudo de miocardio, la pancreatitis, las infecciones mucosas, como es el caso de bronquitis, cistitis también, y en la mayoría de las enfermedades reumáticas. Por lo general están estos valores entre 10 y 100, no siempre, pero de acuerdo a estudios y demás donde se ha hecho un cribado, por supuesto, se llega a identificar precisamente la presencia de estas patologías. ¿Y qué es característico? Estos mismos valores. Una concentración mayor de 100 miligramos por litro se encuentra en las infecciones bacterianas agudas graves, como es el caso de la sepsis, traumatismos mayores, como incluyendo las quemaduras extensas o vasculitis sistémica. Bien, hasta aquí tenemos lo relacionado con la proteína C reactiva. En resumen, ¿qué tenemos? O de qué podemos hablar acerca de la proteína C reactiva. La proteína C reactiva, recordemos y rescatemos los siguientes puntos más importantes dentro de todo este ámbito, antes de pasar con la procalcitonía. La proteína C reactiva es un detector indicador inespecífico de la fase aguda.
Es inespecífico, ¿por qué? Porque no nos va a decir a ciencia cierta o de una manera indicadora, si vale el término, a qué se debe esa misma inflamación. Nosotros tenemos que acudir a otras pruebas complementarias para hacer de todo este diagnóstico más específico. Entonces, una prueba solo como proteína C reactiva no nos va a decir a ciencia exacta a qué se debe este inicio de la fase aguda, ya que puede ser por varias razones. Pero lo cierto es que sí es un indicador de la fase aguda, que hay una inflamación. No es una prueba costosa, no es una prueba que demore demasiado tiempo en poder obtenerse el resultado, sino que es todo lo contrario. Y depende bastante también de la metodología o el método que nosotros escojamos, vayamos a elegir para poder obtener resultados. Si nosotros lo hacemos mediante la metodología de aglutinación, mediante las diluciones y demás, por supuesto que el resultado lo vamos a tener súper rápido, pero lamentablemente ese mismo proceso de obtención de muestra, de obtención de resultados, quiero decir, no es tan específico a comparación del ultrasensible. Por supuesto que el ultrasensible nos va a dar resultados más exactos. Su nombre mismo lo indica. Al hacer esta misma comparación y diferencia es lo que nosotros queremos saber, ¿no? Tenemos estas dos, como sabemos, el ultrasensible y la proteína C reactiva como tal. De igual manera, de acuerdo a los resultados que nos lancen, debemos de comparar y asociarlos también con otras. Puede ser un indicador de una infección, por supuesto, ¿no? Entonces, recordemos algo muy importante que nos decía en el mismo concepto, que es un indicador inespecífico. ¿Y cómo nosotros podemos hacer que se vuelva un poco más específico? Saber en sí a qué nos estamos enfrentando para poder actuar con un tratamiento adecuado. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? Bueno, esto mismo lo hacemos mediante exámenes complementarios para saber si se encuentra o si estamos ante una posible infección, que también la proteína C reactiva puede indicarnos este mismo resultado de acuerdo a los valores o el resultado que nos va a lanzar, como es el caso de infecciones, ¿no? Infecciones bacterianas agudas graves. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer más específica? Mediante los análisis complementarios. ¿Y cuál será otro de los análisis complementarios a los que nosotros podemos recurrir para que estas mismas pruebas o bueno, estos mismos diagnósticos se vuelvan más certeros? Y es aquí donde nosotros, bueno, vamos a empezar a hablar acerca de ya la siguiente prueba que la cual se habla en este tema, que es la misma procalcitonina. La procalcitonina, de hecho, es otra prueba que de hecho es bastante útil y que se pide con mucha regularidad, de hecho, en hospitales, en clínicas donde existe o donde hay pacientes en terapia intensiva, pacientes internados y también en pacientes ambulatorios, ¿no? Que ingresan a consulta o también a urgencias, ¿no? Tal es el caso de estos mismos pacientes. Bien, es un marcador útil para apoyar el diagnóstico de infecciones graves. Las infecciones son una causa muy común de internamiento en los mismos pacientes en todo el mundo. Esta, lamentablemente, no es específica de las infecciones y puede ser el mismo modo de presentación en pacientes con trauma grave, pancreatitis o también quemaduras sin infección.
En pacientes con infecciones graves y alteraciones de la función de uno o más órganos o sistemas, el aislamiento de bacterias u otros microorganismos puede ser difícil y en casos de cultivo negativo no es posible excluir la infección. Esta misma prueba nos ahorra tiempo muy valioso. ¿Por qué? Porque si nosotros esperamos los días que corresponde para poder obtener los mismos resultados eh, de un cultivo, de un análisis de cultivo bacteriano, vamos a esperar días, por supuesto, ¿no? Pero a veces los pacientes están demasiado graves que hay que actuar, que se debe tener una respuesta frente a estos mismos problemas. Entonces, para eso mismo está la procalcitonina, que ayuda a la detección temprana o a una posible detección de alteraciones a causa de una bacteria. De hecho, esta misma prueba procalcitonina, si recordamos, si nos vamos unos años atrás, cuando estábamos en la época del COVID, entre las primeras, segundas oleadas, cuando había demasiados internados debido a esta eh, enfermedad que fue el COVID, ¿no? No hablemos de las características porque, bueno, lo hemos vivido. Y bueno, sabemos las consecuencias que ha traído y demás, ¿no? Pero bueno, una de las características de los pacientes también que estaban graves, también eran las infecciones, ¿no? A las infecciones que traía consigo esta misma enfermedad a partir de las consecuencias, ¿no? Entonces, una de las pruebas para poder tener una respuesta o una acción un poco más rápida era esta misma la procalcitonina para poder hacer frente, para poder combatir las infecciones. Y bueno, esto también complementa, ¿no? Puede ser un examen complementario y, si podemos decirlo, preliminar a los estudios que van dirigidos al área de bacteriología. Al área de bacteriología y por ende podemos ya tener un buen resultado. Ok, seguimos entonces hablando acerca de esta prueba realmente muy importante, útil. La procalcitonina se produce en la célula C de la glándula tiroides. En casos con infecciones graves, los niveles de procalcitonina pueden incrementarse por arriba de los 100 nanogramos por ml. No se conocen con claridad los efectos sistémicos de la procalcitonina, pero se le reconoce como parte de la respuesta inflamatoria sistémica y sus relaciones con citocinas o su aumento de producción como respuesta a endotoxinas. Bien, como sabemos hasta el momento es un análisis, un estudio que ayuda a detectar posibles casos de infecciones graves, posibles infecciones que por supuesto nos vamos a basar en los valores obtenidos. En infecciones graves pueden sobrepasar los 100 nanogramos por ml, puede llegar hasta 400 incluso en algunos casos, e inclusive sobrepasar estos mismos en infecciones extremadamente graves. Entonces, si hablamos de infecciones graves o infecciones como tal, mucha relación va a tener los valores obtenidos. Cuando hablamos de infecciones graves, podemos llegar a obtener más de 100 nanogramos por ml. Entonces, los valores de procalcitonina por lo general son inferiores a los 10.
o inferiores a los 5 incluso. Entonces, hay que tener en cuenta estos datos a la hora de interpretarlos también, ya que son bastante útiles para poder conocer las causas o también para poder saber a qué nos estamos enfrentando con la misma situación del paciente. Los aumentos de procalcitonina ocurren en infecciones bacterianas, parasitarias y también por hongos con manifestaciones sistémicas. A diferencia de estas, en las infecciones virales graves o cuando ocurre inflamación sistémica grave con o sin infección. No ocurre aumento de la procalcitonina o si aumenta es en forma modesta sin relación con la magnitud de la respuesta general del organismo. Bien, entonces aquí vemos el impacto que tiene, la utilidad que se le puede dar a esta prueba que realmente es muy importante a nivel hospitalario, por supuesto, ¿no? Vemos aquí la importancia. No es tan específica como desearíamos, pero por supuesto que con análisis, con exámenes complementarios, nosotros ya podemos obtener una respuesta más específica con la ayuda de exámenes complementarios, como ya hemos mencionado. Habitualmente los niveles de procalcitonina no son detectables o son menores a 0.1 nanogramos por ml. En ausencia de infección grave, y los niveles suelen ser mayores, usualmente de 6 a 53 nanogramos por ml con infecciones graves. A eso es lo que nosotros nos referimos cuando yo les decía que los valores suelen ser inferiores, ¿no? Son mínimos, realmente son mínimos, incluso muchas veces les va a salir indetectables, pero por lo general se pone 0.10, dependiendo también la metodología que se desee implementar para la detección de esta misma proteína. Ahora, en ausencia de infecciones, este valor es el que vamos a obtener, por supuesto, y los niveles suelen ser mayores, usualmente de 6 a 53 nanogramos por ml con infecciones ya graves. Aquellos con infecciones localizadas o con mínimas manifestaciones sistémicas tienen niveles de sangre ya un poco más elevados a comparación de los normales, ojo, normales, que son de 0.3 a 1.5 nanogramos por ml. En estos casos, hacemos manifiesto o hacemos ya la identificación o hacemos ya la interpretación de que ocurre que el número obtenido está muy relacionado con el tipo de infección que puede tener el mismo paciente. A mayor número, es muy probable que la infección ya sea moderada grave, grave o mínima también. Bien, continuamos entonces. La procalcitonina, recordemos, no es un marcador de infección. Es un marcador de infección grave y usualmente es generalizada. Como sabemos, existen diferentes tipos de infecciones. Tal es el caso de una infección de las vías urinarias, y en esto mismo se divide. Hay diferentes tipos de infecciones, como podemos saber.
de las vías aéreas también y demás, ¿no? Entonces, la procalcitonina, si bien es cierto, nos puede indicar la presencia de una infección, pero lamentablemente y por supuesto no nos va a poder decir qué tipo de infección puede ser la que va a tener el paciente, debido a que solamente nos va a lanzar valores. No nos dirá se sospecha la presencia de tal bacteria o se sospecha existe una infección debido al siguiente patógeno. Entonces, también va a detectar niveles elevados de procalcitonina en el primer día de vida sin infección. Existen elevaciones moderadas de procalcitonina en casos de trauma, cirugía mayor o después de circulación extracorpórea, pero con niveles menores que aquellos con sepsis graves o choque séptico. ¿A qué nos referimos con valores moderados? Y son específicamente los que nosotros vamos a tener aquí. En la parte inferior vemos estos mismos valores que se consideran moderadas entre 0.3 a 1.5 aproximadamente. De un laboratorio a otro, por supuesto que pueden variar los mismos resultados, pero ligeramente. Por lo general, estos datos de la procalcitonina son realmente muy generalizados. Y cuando existe alguno de estos casos, como por ser un trauma, una cirugía o después de una circulación extracorpórea, estos mismos niveles pueden variar. Entonces, no siempre puede ser debido a una infección. Se debe esperar la evolución del paciente y demás, ¿no? Para poder tener un diagnóstico un poco más específico, porque recordaremos que la procalcitonina, al igual que la proteína C reactiva, no son pruebas específicas como tanto lo quisiéramos, ¿no? Otros ejemplos también de utilidad que se pueden emplear para la procalcitonina son aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria grave o SIRA con o sin infección. Distinguir también infecciones de rechazo de injertos renales, hepáticos o pulmonares. E incluso diferenciar entre infecciones bacterianas, parasitarias o también por hongos, de aquellas producidas por virus. Y ya para ir finalizando, en general podemos decir que la detección temprana de una infección permite iniciar el tratamiento antibiótico y o indicar un procedimiento de drenaje o cirugía para permitir reducir complicaciones y tiempo de internamiento, ¿no? Tiene, tiene bastante ayuda, colabora bastante con la mejoría, con la evolución del mismo paciente, ya que esta misma nos va a manifestar, o bueno, nos va a decir en todo caso si existe algún riesgo, alguna sospecha de infección. Por supuesto que nos las irá confirmando y esta misma nos va a permitir tener una respuesta pronta a, a la situación que estamos por atravesar, ¿no? Con el mismo paciente. Entonces, aquí vemos la misma utilidad de estas mismas. Ok, seguimos entonces con la procalcitonina. Resulta un marcador temprano de sepsis grave. Permite diferenciar condiciones inflamatorias sin infección de aquellas en las que hay infecciones bacterianas, parasitarias o por hongos. En estos tres casos, por virus no lo va a hacer, solamente si es la infección debido a bacterias, parásitos o por hongos.
Del mismo modo, permite el seguimiento de la evolución acorde con la gravedad y su respectivo retorno a niveles basales de una vez resuelto el proceso infeccioso. Entonces, esta misma no solamente nos sirve como detección, sino también como un seguimiento acorde a la evolución del paciente, de acuerdo a su evolución, por supuesto, ¿no? Lo que se espera es que, por supuesto, vayan bajando los niveles si es que estos mismos estaban elevados o superando, por supuesto, los normales. Bien. Estos son los valores de la procalcitonina. Recordemos que su detección se lo hace mediante muestras de sangre en suero por lo general. Tienen diferentes tipos de detección. En el caso, por ejemplo, de la inmunofluorescencia, es el más conocido, de hecho, es el más rápido, tiene resultados muy buenos, de hecho, para que se puedan obtener los resultados fidedignos, rápidos, y por supuesto, como estamos frente a una posible sospecha de una infección, por supuesto que tenemos que tener una respuesta rápida, ¿no? Para poder actuar inmediatamente. Esta prueba, recordemos, detecta, es un marcador de detección de sepsis temprana, grave también. Entonces, con la ayuda de esta misma, se puede actuar, se puede tomar decisiones oportunas para la mejoría del paciente y no así tener que esperar los días que se necesitan para poder obtener los resultados de un cultivo microbiológico, de un análisis bacteriano, si es el caso. No digo que esté mal, no digo que ya los análisis de bacterias ya quedaron atrás, ya quedaron en el pasado, sino lo que quiero decir es que en algunos casos las infecciones, el sistema inmune está tan comprometido, inmunocomprometido, que las mismas infecciones actúan de una manera demasiado rápida, demasiado esporádica y por lo tanto deterioran la salud del paciente. Y para poder tener una respuesta rápida, acciones oportunas, inmediatas, esa prueba, por supuesto que nos va a ayudar y nos va a facilitar el trabajo y colabora con la mejoría del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, previo a la solicitud de un análisis bacteriano, se debe de realizar este mismo análisis. Bien, continuamos entonces. Ya hasta aquí ya sabemos los resultados. Mil disculpas por el ruido. La verdad que he tratado de irme al lugar más silencioso, de verdad. Voy a tratar de hablar fuerte. Nuevamente les pido disculpas por el ruido. Realmente traté de irme a un lugar lo más aislado posible, pero realmente es en todas las cuadras lo que se escucha esto. Bien, entonces hasta aquí hemos hablado acerca de la proteína C reactiva y la procalcitonina. ¿Qué rescatamos de la procalcitonina? Es un marcador de la infección, nos ayuda a tomar decisiones rápidas, sin la necesidad de estar esperando los resultados de los cultivos, que por supuesto demoran tiempo. Pero, ojo, no queremos decir que estas pruebas sean innecesarias. Lo que queremos decir es que nos ayuda a actuar de una manera más rápida. Ahora, lamentablemente es generalizada, no es muy específica como lo desearíamos. Sin embargo, la combinación de estas dos pruebas a la que nos referimos con el nombre de proteína C reactiva y procalcitonina, haremos una evaluación. Una evaluación de la proteína C reactiva y de la procalcitonina.
Las combinaciones de estos dos biomarcadores pueden mejorar el diagnóstico oportuno y la supervivencia. De hecho, esta proteína C reactiva y procalcitonina, por lo general, en muchos casos, no quiero decir todos, en muchos casos se pide en conjunto en urgencias, en unidad de cuidados intensivos o unidad de terapia intensiva, ya que aquí existe un riesgo de infección, por supuesto, ¿no? Entonces, para tener un seguimiento hacia los pacientes y demás, por supuesto que se pueden pedir estas dos pruebas en conjunto. Entonces, ¿cuál es la respuesta o el por qué se combinan estas dos pruebas? Estas mismas, por supuesto que al combinar, mejoran el diagnóstico oportuno y por supuesto que la supervivencia, ya que se está realizando un acto de mejoramiento de la salud del paciente. La sepsis es una afección potencialmente mortal que surge cuando el huésped responde a una infección y daños a sus mismos órganos. Existe una necesidad insatisfecha de herramientas de diagnóstico propio para poder realizar una respuesta rápida y oportuna. Sin embargo, lamentablemente no existen muchos estudios o un solo estudio que colabore con esta misma detección. Si bien es cierto, por medios del área de bacteriología podemos obtener los resultados confiables con el protocolo que se requiere, pero lamentablemente en muchos casos no podemos esperar, no se tiene mucho tiempo, entonces se requiere buscar caminos para poder tener un resultado más exacto, oportuno, que nos ayude a mejorar la calidad del paciente, ¿no? La calidad de vida, mejorar la salud, el estado del paciente. Entonces, aquí es donde entra la proteína C reactiva y la procalcitonina, los biomarcadores más ampliamente estudiados en pacientes con sospecha de sepsis. Por supuesto que son la proteína C reactiva, el PCR como lo conocemos, en cualquiera de sus dos metodologías para poder realizar, para poder obtener en todo caso el resultado, tal vez el caso por aglutinación o también por métodos automáticos, semiautomatizados, como es el caso del PCR ultrasensible. Y también la procalcitonina. La combinación de estas ayuda a un diagnóstico más rápido, oportuno y de esta manera permite resolver estos casos. Tanto la procalcitonina como la proteína C reactiva se emplean habitualmente en la práctica clínica. Como les decía, estos mismos resultados se emplean en pacientes ambulatorios, en urgencias, en unidades de terapia intensiva, no solamente en urgencias, como habremos notado. Una sepsis no solamente se va a presentar en pacientes que lleguen a urgencias. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Un marcador ideal para las infecciones bacterianas debe permitir un diagnóstico precoz, debe medirse fácilmente y estar ampliamente disponible e informar sobre el curso y pronóstico de la enfermedad y facilitar las decisiones terapéuticas. Aquí tenemos como que una contradicción, ¿no? Pero vamos a recordar aquí un poco. Nos indica que un marcador ideal para las infecciones bacterianas debe ser informante también sobre el curso y pronóstico de la enfermedad. Conocemos los valores normales, tanto de la proteína C reactiva como de la procalcitonina. Sin embargo, de acuerdo a los valores que estos van a obtener, eh, a medida que estos mismos se eh, van creciendo, van aumentando, por supuesto que aquí es donde nosotros vamos a tener una vista del grado de infección bacteriana posible que se va a tener, según la proteína C reactiva y la procalcitonina. Estas van a estar por lo general relacionadas con los valores. Es muy difícil que nosotros podemos observar una proteína C reactiva baja
y una procalcitonina elevada, por ejemplo. Entonces, a la hora de interpretar, por supuesto que tenemos que también tomar en cuenta. Para ir finalizando ya, en los pacientes con sepsis, realizar una detección y control temprano de foco séptico es fundamental en el pronóstico de este tipo de pacientes. Por lo anterior, en la actualidad, la medición de ciertos biomarcadores que son disponibles y de bajo costo podrían ser de utilidad para el diagnóstico temprano de sepsis. Y además de que tales biomarcadores tienen valor pronóstico de manera similar a las diferentes escalas de falla multiorgánica. Aquí también la importancia, la utilidad que se le debe tomar a estas dos pruebas, ¿no? La proteína C reactiva y la procalcitonina. La medición también de ciertos biomarcadores podrían ser de ayuda en el diagnóstico, así como marcador pronóstico en este tipo de pacientes, perdón, ya que actualmente son pruebas que siempre van a estar disponibles y que son de bajo costo y que también son rápidas de poder realizar. Bien, entonces, estas son las características últimas que vamos a destacar de estas dos y que las comparten. Son rápidas, son efectivas, son confiables, nos permiten obtener un valor pronóstico predictivo más seguro. La combinación de estas las hace un poco más específico, por lo que aquí ya tendríamos una respuesta más esperada, por supuesto, ¿no? Que es el descarte o la centración de la sospecha, ¿no? O la confirmación de la sospecha en todo caso. Bien. Traté de resumir realmente lo mayor posible para que puedan ver la importancia de la proteína C reactiva como de la procalcitonina, de ambas pruebas, ya que son pruebas realmente útiles, realmente importantes, y su fundamento, su importancia es realmente interesante para la detección, la interpretación y demás, ¿no? Siempre debemos tener esa curiosidad de poder tener esa habilidad de poder interpretar los mismos resultados para saber qué estamos informando, saber a qué nos estamos atendiendo de acuerdo a los mismos resultados, ¿no? Entonces, este mismo material ya lo tienen la asesoría, la consultora, para que ustedes, bueno, lo puedan pedir. Lo puedan pedir y por supuesto que se puedan preparar. Y si quieren darle una repasada, pues lo pueden hacer. De hecho, como les decía, traté de hacer lo más resaltante, ya que es un tema bastante amplio, bastante interesante, pero por supuesto que ustedes lo pueden complementar con guías. Hay muchísimos papers, de hecho, que habla sobre la combinación de estas dos pruebas. No solamente en unidades de urgencia, sino en terapia intensiva, acorde a las características que ustedes busquen, van a encontrar información detallada. Entonces, bueno, realmente ha sido un gusto para mí poder estar con ustedes en esta hora de aprendizaje, de aprovechamiento. Realmente les aplaudo a cada uno porque, bueno, estar presente, tratarse de tomar el tiempo necesario para poder capacitarse, actualizarse, requiere de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, porque no siempre estamos disponibles, no siempre tenemos el tiempo que desearíamos para poder tomar estos cursos. Entonces, les agradezco que se tomen la molestia de formar parte de este taller. Los aplaudo a cada uno de ustedes por el interés que tienen, por el interés por querer mejorar, por ese incentivo de querer superarse, por supuesto, ¿no? Ya que salud siempre está en constante actualizaciones. Entonces, bueno, les mando un saludo a cada uno de ustedes. Revisando el chat, creo que no hay ninguna pregunta.
No hay ninguna pregunta. Entonces, les agradezco bastante a ustedes que hayan estado presentes. Entonces, sin más que decir, les deseo muy buenas noches a todos, que pasen un excelente día, bueno, y un éxito en todas sus metas, en todos sus trabajos y en todo lo que ustedes se propongan, ¿no? Que pasen muy buenas noches.